Bueno, entonces para culminar este punto sobre las cadenas productivas, vamos a decir unas palabras complementarias, porque de verdad que todo lo que se ha expuesto durante la jornada ha sido bastante exhaustivo y ha abarcado los aspectos que contemplan este tema, ¿no? Entonces lo que voy a hacer unos comentarios de carácter complementario. Efectivamente, desde el Instituto Venezolano de Planificación Aplicada hemos venido trabajando este tema de manera de conocer el comportamiento de la economía venezolana y poder diseñar las políticas públicas que apunten al desmontaje de estos mecanismos de dominación y poder crear una economía productiva, diversificada y en beneficio del pueblo venezolano. Como decía el ministro esta mañana, el título de la ponencia dice cadenas productivas y grupos empresariales en la economía venezolana. ¿Eso se está viendo, Emilio? Sí. Lo que me estás diciendo que avísame. Estamos en vivo, un problema técnico. Edgar, no, eso sí no lo voy a decir. No lo voy a decir que mira me está saboteando, no voy a decir eso. Eh, ¿Ya? Ok, ahora sí. Bueno, como decíamos, eh, cuando ponemos allí los amos del valle, es una frase que se ha popularizado mucho en Venezuela, está muy arraigada en el imaginario colectivo y tiene que ver con un libro, una novela de hecho, de un escritor llamado Francisco Herrera Luque, que planteó en esa novela o desarrolló en esa novela cómo hay algunas familias que desde el inicio de la era republicana en Venezuela, de 1810 para acá, incluso antes, han tenido control sobre las actividades económicas en el país y lo siguen manteniendo. O sea, tenemos 200 años de control económico por parte de esa oligarquía que nos planteaba Ginder. La culpa es del saboteador este, de Ginder. Entonces, bueno, eso es lo que queremos poner en evidencia, porque ciertamente el calificativo aplica, son los amos del valle. Herrera Luque hablaba era del Valle de Caracas, Edgar, pero obviamente que es extensivo a toda la República, ¿no? Bueno, vamos rápidamente a comentar. Ayúdame, ya le di. Ayúdame, María Guevara, María Bolívar, ¿no? Ajá. Entonces, la estructura de un grupo empresarial integrado verticalmente. ¿Cómo hago yo para verme? Porque yo no estoy viendo. Ok, ok. Porque fíjense, la lógica de las actividades económicas dentro del sistema capitalista tiene que ver con la expansión de esas actividades productivas, pasando de ser pequeñas, medianas, grandes empresas, hasta tener cada vez mayor control y concentración de mercado y llegar a convertirse en empresas oligopólicas o monopólicas. Pero no solamente la expansión en términos de la actividad económica a que se dedique esa empresa, sino es la diversificación de las distintas actividades económicas tomando como criterio fundamental los encadenamientos productivos. De manera que pasemos de grandes empresas a grupos empresariales
que como vemos allí en un esquema bastante simplificado, son grupos empresariales que abarcan empresas productoras de materia prima, el proceso de extractivista, procesamiento básico, empresas de bienes primarios, bienes intermedios, bienes de consumo final, incluso empresas comercializadoras, que incluye también el tema logístico, ¿okay? Empresas de seguro, empresas de financiamiento e incluso empresas dedicadas al tema comunicacional y el tema de las publicidades. Todo eso lo abarca la conformación de estos grupos económicos. Ya vamos a ver algunos ejemplos que grafican este relacionamiento. De manera que estamos hablando de la conformación de grupos empresariales que se constituyen como conglomerados o consorcios de empresas interrelacionadas y que actúan bajo un enfoque conjunto y bajo un enfoque centralizado, donde lo que importa es el comportamiento del grupo desde el punto de vista consolidado, más que de una de las empresas en particular que forme parte de él. Entonces estamos hablando de que la integración vertical lo que busca precisamente es abarcar las principales actividades relacionadas con el ciclo productivo, ¿ok? Y como dijimos anteriormente, bajo una lógica económica consolidada. Ya le di a la flechita, Emilio. Ok. Entonces, en sintonía con lo que estaba planteando Ginder, tenemos una oligarquía venezolana que ha controlado históricamente no solamente la economía venezolana, sino la sociedad venezolana. Ha sido no solamente un control económico, sino un control social y un control político. Por supuesto, el elemento central es el control económico porque es la base material de la sociedad y a partir de allí ejercen el control en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Okay? Entonces, es a través de estos grandes grupos empresariales que tienen la primera característica, la fundamental, que son de carácter familiar, como ya también asomó Ginder en su intervención previa, y que se han venido desarrollando a través de esta figura de los encadenamientos productivos. Entonces, estos famosos apellidos, estas famosas familias, tienen, por supuesto, una tradición hereditaria. Cuando hablamos de los Zuluaga, hablamos del primer Zuluaga de finales del siglo XVIII, hasta la última Zuluaga que la tenemos por aquí dando vueltas, ¿no? Pululando por ahí queriendo, voy a decir la palabra porque estamos en horario infantil. ¿Quién? Ah, esa misma. Entonces tienen una tradición hereditaria, por supuesto, y tienen una vinculación directa o indirecta con el poder político. De hecho, es la principal estrategia de enriquecimiento a través de esa vinculación con el sector público. Bien sea, como mencionaba el profe de la Barra, bien sea a través del gasto público o a través de la inversión pública. ¿Ok? Que tienen un peso bien importante en la economía venezolana, sobre todo después del año 36 para acá, cuando Venezuela se transforma de un país rural a una economía petrolera, lo que es la llamada renta petrolera. Pero por otra parte, estos grupos empresariales están insertos a su vez, en corporaciones transnacionales. Es la vinculación económica de Venezuela con el resto del mundo, precisamente como la principal estrategia de esos grupos transnacionales para apropiarse de la renta petrolera. Porque ese es un flujo económico que viene a través de las exportaciones de petróleo, donde recibimos esa gran cantidad de recursos y esos recursos deben regresar a los grandes centros económicos internacionales, bien sea en los sectores reales de la economía o en los sectores financieros en su vertiente bancaria o de mercado de capitales. Pero son todos mecanismos de apropiación de esa renta petrolera. Y eso es una expresión de un proceso de acumulación de capital que tiene
que tiene como matriz de funcionamiento lo que son los esquemas centro-periferia. Entonces no debemos olvidar nunca que la economía venezolana es una economía periférica y como economía periférica tributa al desarrollo de las economías de los países centrales a través de lo que es la División Internacional del Trabajo, que se va a expresar en este esquema de los ciclos productivos. Entonces, fundamentalmente, Venezuela está ubicado en el tema de las materias primas, procesamientos básicos y bienes primarios. Ahí está el acento de la economía venezolana en su inserción internacional. Y como bienes de consumo final, sabemos que el consumo final está dirigido a la demanda agregada interna, al mercado interno. ¿Ok? Venezuela no es exportador de bienes de consumo final. O sea que los bienes de consumo final que produce las empresas venezolanas están dirigidas al mercado interno y no al mercado internacional. Volvamos aquí. Y aquí vamos con el tema de los grandes apellidos que son los Amos del Valle. Ahí están las tradicionales familias que han controlado la economía venezolana durante más de 200 años. Los Bolmer, los Bulton, los Branger, los Bellutini, los Delfino, los Blon, los Newman. Ahí hay tres casos que quería resaltar. Estoy dejando Escoté de último, ya veremos por qué. Pero fíjense cómo estas empresas, perdón, estos apellidos, estas familias, han venido posicionando en las distintas actividades económicas que se han desarrollado en Venezuela durante estos 200 años. Pero no solamente eso, sino que aquí se ha producido también en esa tradición familiar, se ha producido también una relación interfamiliar. Entonces ven, por ejemplo, algunos Bolmer que se han casado con algunos Bulton. Entonces tenemos familias Bolmer-Bulton. Tenemos, fíjense que cuando hablamos de los Mendoza, estamos hablando de dos tipos de Mendoza. Eugenio Mendoza Goiticoa, que fue Eugenio y Eduardo, los hermanos Mendoza Goiticoa, que fue ministro de Medina Angarita y después fue ministro de la Junta de Wolfgang Larrazábal. Y Eduardo Mendoza Goiticoa formó parte de la junta, la primera junta directiva de la Corporación Venezolana de Fomento. Eso es lo que se llama Zamuro cuidando gallinas. O cobrarse y darse el vuelto. ¿O qué más? ¿Tú, cómo se dice en cambiarito eso, Pedro? Algo parecido, ¿no? Parecido. Bueno, tenemos el famoso caso de Pedro Tinoco, presidente del Banco Central de Venezuela. Casos tenemos muchísimos. ¿Chivo qué? Chivo cuidando jardín. Eso ahí en saludo a la gente de Falcón y de Lara. Bueno, pero fíjense, esos son los Mendoza Goiticoa, pero los Mendoza Fleury, que son que en este caso es Lorenzo Mendoza, que es el creador de la empresa Polar, el abuelo del actual presidente. Entonces, Lorenzo Mendoza, el nieto, él es nieto de Lorenzo Mendoza Fleury, no de Eduardo Mendoza Goiticoa. Pero la esposa de Lorenzo Mendoza, el de actual, es nieta de Eugenio Mendoza. Y Leopoldo López es nieto de Eugenio Mendoza, de Eduardo Mendoza Goiticoa, por la vía de la mamá, no por la vía del López, sino él es López Mendoza, Leopoldo López. Y a su vez, la abuela materna de Leopoldo López es Bellutini. Ellos vienen de la familia Mendoza Bellutini, que la tenemos allí. Delfino fue un empresario, vamos a llamarlo normal, hasta que un Delfino se casó con una de las hijas de Juan Vicente Gómez, allá en Maracay, Wilma.
Y ahí cambió la historia de los delfines. Porque no era ni más ni menos que la hija de un dictador que duró, ¿cuánto? 36 años en el poder. No sé cuánto tiempo, no recuerdo cuánto tiempo duró Gómez, como 27 años, ciertamente. Incluso tenemos casos como el de los Cisneros, porque es Gustavo Cisneros, que falleció recientemente, estaba casado con una FEL. Resulta que Cisneros era dueño de Venevisión y los FEL eran dueños de Radio Caracas Televisión, que supuestamente eran competencia, ¿no? Bueno, era de la misma familia. Y eso eran medios de comunicación que forman parte de la cadena productiva, porque los Capriles, sí, no, los ejemplos hay muchísimos. Entonces, aquí vemos cómo estos grupos económicos o estas familias se han posicionado y han controlado prácticamente la totalidad de las grandes actividades económicas del país, no solamente para su beneficio personal de cada familia, de cada grupo económico, sino como oligarquía. Como oligarquía, o sea, tienen un poder económico y tienen un poder político. Y eso es una característica de toda América Latina. Y los medios de comunicación forman parte. Cuando ustedes ven los Zuluaga, ¿quién era el dueño de Globovisión? Guillermo Zuluaga. Y eso es una actividad comunicacional, pero forma parte de un grupo empresarial. O sea, que también es una actividad económica. De poder. No una actividad económica, no un emprendimiento ese de Garbalero, que está vendiendo helado ahí en su casa. No, está vendiendo chupi. No, no estamos hablando de eso. Fíjense incluso, María Corina Machado, ella es Machado Prisca, pero el papá de María Corina es Machado Zuluaga. Y María Corina Machado, hasta hace poco, estuvo casada, ya divorciada, me estoy metiendo aquí a chismoso de hola. Bueno, estoy hablando de cadena productiva. Tiempo Candela, dice ahí Pedro aquí. María Corina Machado estuvo casada hasta hace poco con Sosa Branger. Entonces la fortuna de los hijos de María Corina, porque ellos son Machado, Sosa. Pero lo que traen de árboles genealógicos son inmensas fortunas y un inmenso poder económico. Ahora entienden por qué María Corina Machado insiste tanto hasta el final. Está defendiendo sus intereses oligárquicos. Los está defendiendo. Y lo está defendiendo con furia. No es cuento. No es cuento. No, hasta eso es una cadena internacional. Aquí puse de último a Juan Carlos Escotet, porque es un caso atípico. Él no tiene ese abolengo. Él viene de España. Bueno, igual que los Cisneros, porque Diego Cisneros viene de La Habana, de Cuba. Él no tiene tradición. Pero tanto Cisneros como Escotet, hoy por hoy se dice que Juan Carlos Escotet es el empresario de mayor fortuna en Venezuela. Él ya ha internacionalizado su actividad económica, pero bueno, y se ha dedicado básicamente al sector financiero, mercado de capitales y bancario. Entonces, por eso lo puse de último, porque no tiene esta tradición, pero hoy por hoy es el empresario con mayor peso específico en materia de patrimonio empresarial. Entonces, bueno, esto es en líneas generales lo que quería traerle, porque me dieron 10 minutos nada más. Que no, llevo 20. Entonces vamos a hablar hasta aquí. En este esquema anecdótico de los chismes, aquí no cabe Wilma. Aquí no cabe Ligia Elena que se fue con el trompetista de la orquesta de Oscar de León. Eso no cabe aquí. Esto es sangre azul. Es puro sangre azul. Bueno, Edgar, lo dejo hasta aquí para que culminemos entonces con la jornada. Pues.